¿somos realmente libres? Si cada decisión que tomamos es el resultado de causas anteriores, biológicas, psicológicas, sociales, entonces no elegimos nada realmente. Pero si nuestras acciones fueran completamente aleatorias, tampoco estaríamos en control. En ese caso, ¿qué significa tener voluntad? Imagina estar en un tren con rieles invisibles. Puedes moverte dentro del vagón, pero el tren sigue una ruta trazada. Así podríamos ser nosotros, con la ilusión de libertad dentro de una estructura inamovible. Y sin embargo, cuando decides detenerte en medio de una conversación, cambiar de opinión, o simplemente respirar profundo antes de reaccionar, ¿no sientes que estás haciendo algo distinto? La paradoja del libre albedrío nos lleva a enfrentar la posibilidad de que seamos espectadores de nuestras propias acciones, narradores de una historia ya escrita. Pero también nos ofrece un misterio que se resiste a ser disuelto, el instante fugaz en que sientes que decides, que eres tú quien actúa. ¿Es eso suficiente para ser libre? Una de las paradojas más conocidas del viaje en el tiempo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que tenga hijos, entonces tú no naces. Pero si no naces, ¿cómo pudiste viajar al pasado para matarlo? Esta paradoja revela un conflicto profundo entre nuestra intuición del tiempo y las posibilidades teóricas de viajar en él. Si el pasado puede ser modificado, entonces el futuro se desmorona en inconsistencias. Algunas teorías sugieren que cualquier intento de cambiar el pasado crea una nueva línea temporal, una bifurcación del destino. Otros sostienen que el tiempo es autoconsistente, y que tus acciones en el pasado ya estaban integradas en el tejido del presente. Pero más allá de las matemáticas y la física, esta paradoja nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto control tenemos sobre el curso de la historia? ¿Es el tiempo una carretera de un solo sentido, o un laberinto con entradas ocultas? ¿Cómo puede surgir la experiencia subjetiva de algo puramente físico como el cerebro? Este dilema es conocido como el problema difícil de la conciencia. Cuando miras el cielo estrellado y sientes asombro, o cuando recuerdas el olor de tu infancia, ¿qué parte de tus neuronas produce eso? Ningún escáner cerebral puede mostrarte la emoción misma, solo su correlato eléctrico. Entonces, ¿cómo pasamos de impulsos bioquímicos a pensamientos, sensaciones y memorias? Algunos sostienen que la conciencia es un fenómeno emergente, una propiedad que no puede predecirse solo con examinar las partes individuales del cerebro. Otros la ven como una ilusión sofisticada, una narración que el sistema nervioso construye para sí mismo. Pero si la conciencia no es real, ¿quién está leyendo estas palabras? ¿Quién siente la nostalgia, el amor, el miedo? Esta paradoja no busca negar la conciencia, sino hacer visible lo invisible, ese momento íntimo e incognoscible en el que el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de ti. ¿Eres el mismo que fuiste hace 10 años? Biológicamente, la mayoría de tus células han cambiado. Psicológicamente, tus creencias, tus gustos y tus traumas han evolucionado. Y sin embargo, cuando miras una foto vieja, dices, ese soy yo. ¿Qué une a ese niño en la imagen con el adulto que observa? Algunos argumentan que la memoria es el pegamento de la identidad. Otros creen que es la continuidad de la experiencia. Pero las memorias pueden fallar, deformarse, incluso desaparecer. ¿Eres menos tú si olvidas tu infancia? ¿Sigues siendo tú si tus recuerdos cambian? Esta paradoja toca algo profundamente humano, el deseo de ser alguien, de tener una historia. Pero si esa historia es maleable, ¿qué tan sólido es el yo que la protagoniza? Tal vez no somos una cosa fija, sino un proceso, un río que fluye bajo la ilusión de ser un lago quieto. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Esta es una de las preguntas más antiguas que ha perseguido a la humanidad. Cuando cierras los ojos y piensas en la nada absoluta, un vacío eterno donde no hay ni espacio ni tiempo, ni materia ni pensamiento, surge una incomodidad profunda. ¿Cómo es posible que en lugar de ese vacío estemos aquí, respirando, sintiendo, amando y preguntando? Algunos filósofos sostienen que la existencia es necesaria, que algo tiene que existir por fuerza lógica. Otros argumentan que no hay razón alguna, que la existencia es un accidente cósmico. Pero incluso esa explicación se derrumba ante el misterio. ¿Un accidente de qué? ¿Ocurriendo dónde? ¿Antes de qué tiempo? Esta paradoja no nos ofrece una respuesta, pero sí una revelación, que nuestra conciencia está lanzada en medio de algo que no pidió, tratando de entender una realidad que tal vez no puede ser entendida del todo. Y, sin embargo,
aquí estamos. ¿Te está gustando este viaje por las paradojas de la existencia? Si este tipo de contenido te hace pensar, reflexionar o simplemente te acompaña en las noches, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar qué paradoja te impactó más o cuál te gustaría explorar en el futuro. Tu apoyo ayuda a que este tipo de contenido siga existiendo. Gracias por estar aquí. Una sociedad completamente tolerante corre el riesgo de ser destruida por los intolerantes. Esta es la paradoja planteada por Karl Popper. Si permitimos que todas las ideas sean expresadas sin límite, incluso aquellas que promueven la supresión de otras ideas, acabamos por aniquilar el mismo espacio que permite la tolerancia. Imagina un jardín donde se permiten todas las semillas. Si se deja crecer libremente una planta invasora que mata a las demás, pronto ya no habrá jardín, sino solo invasión. De modo que, para preservar una sociedad abierta y plural, debemos poner límites a lo que puede ser aceptado. Pero esto nos obliga a trazar una línea. ¿Hasta qué punto somos tolerantes? ¿Y quién decide qué ideas cruzan esa línea? La paradoja no reside solo en la política o la moral, sino en la vida cotidiana, cuando decides si escuchar o no a quien piensa distinto. La tolerancia absoluta, como todo absoluto, se convierte en su opuesto. Zhuangzi soñó que era una mariposa. Al despertar, no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Este antiguo relato taoísta plantea una duda existencial: ¿qué es real y qué es ilusión? Cuando sueñas, todo parece real, el tiempo, las emociones, los colores. Pero al despertar, esos mundos se desvanecen como humo. Y sin embargo, la experiencia fue sentida, fue vivida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que llamamos realidad y lo que vivimos en sueños? ¿Es la continuidad de la conciencia lo que otorga validez a lo real? ¿O simplemente la costumbre? Esta paradoja se adentra en los bordes de la percepción, donde la mente ya no puede distinguir entre lo que es y lo que cree que es. Tal vez el mundo no es más que un sueño que no hemos despertado aún. Nunca cruzas el mismo río dos veces, decía Heráclito. El agua cambia, fluye, se renueva. Pero tú también cambias, instante a instante. Esta paradoja habla de la impermanencia, la idea de que nada permanece, ni siquiera el que observa. En la superficie parece una simple reflexión sobre el paso del tiempo, pero en lo profundo es un cuestionamiento a la estabilidad de todo lo que creemos conocer. Tu nombre es el mismo, tu rostro similar, pero la conciencia que tienes hoy no es idéntica a la de ayer. ¿En qué momento dejas de ser tú y comienzas a ser otro? El río, como la vida, nunca se detiene. Solo nosotros fingimos permanencia para no perdernos. Pero tal vez abrazar el cambio sea lo más honesto. Tal vez, aceptar que todo fluye sea la única forma de estar verdaderamente presente. Si podemos crear mundos simulados, videojuegos, entornos virtuales, inteligencias artificiales, ¿cómo sabemos que nuestro mundo no es una simulación? Esta idea, que antes era solo ciencia ficción, ahora es tomada en serio por algunos filósofos y científicos. Si en el futuro una civilización puede simular conciencias, y lo hace muchas veces, entonces es estadísticamente más probable que estemos en una simulación que en el mundo real. Pero aunque estuviéramos dentro de una simulación, nuestras emociones, nuestros sufrimientos y alegrías, seguirían siendo reales para nosotros. ¿Eso los hace menos válidos? La paradoja no está solo en dudar de la realidad externa, sino en preguntarnos por la autenticidad de nuestra experiencia interna. ¿Importa que sea real si lo sientes como real? Quizás la pregunta más profunda no sea ¿vivimos en una simulación?, sino ¿qué significa vivir? Epiménides, un filósofo cretense, declaró: todos los cretenses son mentirosos. Si dice la verdad, entonces miente. Pero si miente, entonces dice la verdad. Esta paradoja, aunque parezca un simple juego de palabras, toca un nervio esencial de la lógica y el lenguaje. La autorreferencia, cuando una afirmación se refiere a sí misma, puede generar bucles sin fin, agujeros en el razonamiento que no pueden cerrarse. En la vida diaria también encontramos estas trampas. Cuando alguien dice yo siempre miento, ¿le crees? ¿Es posible ser coherente todo el tiempo? ¿Hay verdades que se niegan al ser pronunciadas? Esta paradoja pone en jaque la confianza que depositamos en el lenguaje como medio para entender el mundo. A veces, las palabras no son puentes, sino espejos rotos que reflejan infinitos fragmentos de sentido. Aunque Aquiles es mucho más rápido que la tortuga,
nunca podrá alcanzarla si ésta tiene una ventaja inicial. Cada vez que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya ha avanzado un poco más. Esta es la paradoja de Zenón, una aparente contradicción que surge al dividir el movimiento en una cantidad infinita de pasos. Matemáticamente, hoy sabemos que la suma de una serie infinita puede tener un límite, pero el impacto filosófico de esta paradoja sigue siendo profundo. ¿Puede el tiempo dividirse infinitamente? ¿Qué tan continua es la realidad? ¿Es el movimiento una ilusión, como creía Zenón, o solo una limitación de nuestra lógica? Esta paradoja nos recuerda que incluso lo que damos por obvio, como correr y alcanzar, puede esconder laberintos cuando lo miramos con la lupa del pensamiento. Algunas verdades duelen. No porque sean crueles, sino porque una vez que las conoces, no puedes regresar a la ignorancia. Esta es la paradoja de la tragedia del conocimiento. El saber puede iluminar, pero también puede aislar, cargar, abrumar. A veces, descubrir la verdad sobre uno mismo, sobre la historia, sobre el mundo, cambia para siempre la forma en que ves la vida. Como quien sube a una montaña y desde la cima, ya no puede volver a ver el valle como antes. Es mejor saber y sufrir o ignorar y sonreír. Esta paradoja no tiene respuesta universal. Cada persona debe decidir cuánto peso está dispuesto a cargar por el privilegio de ver más claro. Pero en el fondo, nos deja una certeza inquietante: no todo conocimiento libera, algunos nos encarcelan en la lucidez. La conciencia de la muerte es una de las marcas distintivas del ser humano. Sabemos que vamos a morir. Y, sin embargo, nunca viviremos nuestra propia muerte. Solo podremos vivir hasta el último instante previo. Esta paradoja divide la experiencia en dos mitades, lo que se puede vivir y lo que no se puede contar. Desde nuestro punto de vista, la muerte es una hipótesis, un concepto, algo que les pasa a los demás. Nunca estaremos allí para saber cómo se siente estar muertos. Esto nos deja ante una presencia fantasma que nos acompaña toda la vida, pero que nunca podremos enfrentar de frente. Tal vez por eso la muerte nos obsesiona, nos moldea, nos hace escribir, amar, construir. Porque, aunque no podamos vivirla, sentimos que está esperándonos como el último misterio sin testigos. ¿Puede la mente, que no tiene forma ni peso, mover al cuerpo, que sí los tiene? Esta es la paradoja del dualismo mente-cuerpo. Descartes sostenía que la mente y el cuerpo eran dos sustancias distintas, una pensante, la otra extensa. Pero si son tan diferentes, ¿cómo interactúan? ¿Cómo puede un pensamiento, algo inmaterial, causar una acción física? Y a la inversa, ¿cómo puede el cansancio del cuerpo afectar el ánimo del alma? Hoy, la ciencia tiende a ver la mente como un producto del cerebro. Pero esa visión aún no explica cómo emerge la experiencia subjetiva del dolor, del deseo, del asombro. ¿Somos máquinas con alma? ¿O simplemente cerebros contando historias internas? Esta paradoja nos obliga a mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, buscando el punto donde el mundo mental y el físico se encuentran, si es que lo hacen. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe algo, cualquier cosa, en vez de nada? Esta pregunta, tan simple en apariencia, encierra una de las mayores paradojas de la filosofía. Si todo necesita una causa para existir, ¿qué causó al universo? Y si algo no necesita causa, ¿por qué no fue simplemente la nada? Algunos piensan que la existencia es necesaria, como una verdad lógica. Otros la ven como un accidente sin sentido. Pero todos, en algún momento, sentimos el vértigo de esta pregunta. Porque cuestionar la existencia misma no es solo una curiosidad teórica, es una forma de mirar el mundo con asombro, de reconocer que nada está garantizado, ni siquiera el hecho de que algo, nosotros, esté aquí ahora, leyendo, respirando, dudando. En ciertos modelos de física cuántica, se plantea la posibilidad de que el futuro influya en el pasado. Esta noción rompe con nuestra visión tradicional del tiempo como una flecha que va en una sola dirección. Si una decisión que tomarás mañana puede afectar algo que ya ocurrió, entonces la causalidad no es lineal. Imagina que decides viajar hoy porque sientes que algo importante pasará. ¿Y si tu viaje es precisamente lo que causa ese evento importante? Esta paradoja no solo afecta la física teórica, también interroga nuestra experiencia subjetiva, las corazonadas, las intuiciones que no entendemos, las coincidencias que parecen demasiado precisas para ser azar. ¿Y si parte de nuestro presente es un eco del futuro?
Si reemplazas todas las partes de un barco con piezas nuevas, una por una, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si luego reconstruyes un barco con todas las piezas originales, ¿cuál de los dos es el verdadero? Esta paradoja de identidad nos obliga a pensar en qué constituye la esencia de algo. La aplicamos al cuerpo humano, a relaciones, incluso a naciones. Si una persona cambia de forma radical a lo largo del tiempo, ¿es la misma persona? ¿Y qué hay de una amistad que sobrevive años, pero con cambios profundos? Tal vez la identidad no sea una cosa fija, sino un proceso continuo. Tal vez no se trata de ser, sino de sostener la historia que cuenta quiénes somos. Para que algo tenga sentido, debe existir la idea de su opuesto. El bien no tiene sentido sin el mal, la luz sin la oscuridad, el ser sin el no ser. Esta paradoja, presente desde Parménides y Heráclito, cuestiona si el ser puede definirse sin referencia a lo que no es. El vacío, la nada, no son simplemente ausencias, son conceptos que actúan, que estructuran el pensamiento. ¿Puede un universo con solo existencia tener significado, si no hay nada que contraste con ella? Tal vez el no ser no sea el opuesto del ser, sino su sombra inseparable. En ese caso, vivir es también convivir con lo invisible, con lo que falta, con la nada que da forma a todo. Un juez le dice a un prisionero, serás ejecutado un día de la próxima semana, y será una sorpresa. El prisionero razona que eso es imposible. Si llega el último día y no ha ocurrido, entonces sabrá que será ese día, lo cual arruina la sorpresa. Pero un día cualquiera es sorprendido. Esta paradoja juega con las expectativas y el conocimiento autorreferente. Cuanto más intentamos prever, más difícil se vuelve acertar. A veces, la certeza misma impide que ocurra lo que anticipamos. Nos recuerda que la vida es, muchas veces, una ruptura de planes. Que lo inesperado tiene más poder que nuestras proyecciones. Que incluso sabiendo todo lo posible, puede sorprendernos lo inevitable. Si un ser sabe todo lo que va a ocurrir, ¿puede actuar libremente? Si Dios o una inteligencia perfecta conoce cada una de nuestras decisiones antes de que las tomemos, ¿realmente decidimos? Esta paradoja es tanto teológica como existencial. ¿Es preferible vivir en un universo donde todo está escrito o en uno donde reina la incertidumbre? ¿Es la libertad incompatible con el conocimiento absoluto? Quizá lo verdaderamente inquietante no es que alguien sepa todo, sino que tú, sabiendo eso, sigas actuando como si tus actos fueran tuyos. Y quizá eso sea precisamente lo que significa ser humano, actuar con libertad incluso si no la tenemos. ¿Es posible engañarse a uno mismo? Si sabes que algo no es cierto, pero decides creerlo, ¿sigues siendo el que cree? Esta paradoja juega con los límites de la conciencia y la sinceridad. A veces las personas creen lo que les conviene, lo que les calma, lo que les permite seguir adelante. ¿Es eso un error o una forma de protección? ¿Podemos al mismo tiempo saber y no saber algo? En lo cotidiano, el autoengaño nos permite sobrevivir a verdades duras. Fingimos que todo está bien, que somos felices, que el amor no ha cambiado. Pero debajo de ese velo, una parte de nosotros sigue sabiendo. Entonces, ¿cuál es el yo real, el que cree o el que duda? Tal vez somos ambos. En mecánica cuántica, una partícula puede existir en múltiples estados hasta que es observada. Solo al medirla, su estado se colapsa a una sola realidad. Esta paradoja, ilustrada por el famoso gato de Schrödinger, pone en duda la objetividad de la realidad. ¿Existe algo si nadie lo observa? ¿Tiene el acto de observar un poder creador? En la vida cotidiana, también observamos esta paradoja, lo que ves cambia según cómo lo mires. Y lo que no miras, se transforma sin que te des cuenta. Tal vez la conciencia no solo registra la realidad, sino que participa activamente en ella. Si es así, entonces vivir es también crear, simplemente por estar presentes. Platón narra la historia de Gix, un pastor que encuentra un anillo que lo hace invisible. Al no poder ser visto, actúa sin miedo a las consecuencias, cometiendo crímenes y tomando poder. La paradoja pregunta, si nadie te viera jamás, ¿seguirías haciendo lo correcto? ¿O es la moral solo una fachada ante la vigilancia social? ¿Somos buenos porque queremos o porque tememos ser atrapados? Esta paradoja no solo habla de ética, sino del yo profundo. Lo que haces cuando nadie puede juzgarte es, quizás, lo que realmente eres. Pero también plantea otro dilema. ¿Puede una persona resistirse al poder sin límites?
Tal vez no hay virtud que no tiemble ante la ausencia de consecuencias. El agua es esencial para la vida, pero cuesta poco. Los diamantes no son necesarios, pero son valiosos. Esta paradoja económica, que Adam Smith analizó, plantea una contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio. ¿Por qué cosas vitales valen menos en el mercado? ¿Por qué pagamos más por lo que deseamos que por lo que necesitamos? En la vida también lo aplicamos. A veces damos más valor a lo escaso que a lo importante. Y a veces no notamos el valor de lo cotidiano hasta que lo perdemos. Esta paradoja nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Qué estás dejando de valorar hoy solo porque siempre ha estado allí? Imagina un barquero que rema en un río que nunca deja de moverse. Puede esforzarse contra la corriente o dejarse llevar. Esta metáfora representa la lucha entre aceptar la vida como viene o resistirse a ella. ¿Es más sabio fluir o pelear? La paradoja surge cuando fluir parece ser la mejor opción, pero también puede llevarte a sitios indeseados. Mientras que resistir te agota, pero te permite elegir dirección. ¿Qué es la sabiduría entonces? ¿Dejar ir o luchar? Tal vez lo más profundo es aprender cuándo hacer cada cosa. Porque hay momentos para soltar el remo, y otros en los que remar con fuerza es la única forma de no naufragar. El tiempo es una constante física, pero su percepción varía con nuestra experiencia. Una hora puede parecer eterna durante el dolor o puede desvanecerse en un instante durante la dicha. Esta paradoja nos dice que el tiempo objetivo y el tiempo vivido no coinciden. ¿Qué sentido tiene hablar del tiempo como algo universal si cada conciencia lo experimenta distinto? ¿Vivimos en el mismo reloj que los demás, o cada uno de nosotros habita un reloj interno hecho de emociones, deseos y memorias? Esta diferencia entre tiempo cronológico y tiempo existencial es lo que hace que algunos días duren una vida y algunos años se nos escapen como arena entre los dedos. Cuando te miras en un espejo, lo que ves no es lo que los demás ven. Tu rostro invertido es familiar para ti, pero extraño para los demás. Y cuando alguien te describe, su percepción nunca coincide del todo con la tuya. ¿Cuál versión eres tú? ¿La que ves, la que ellos ven, o alguna que no se ve? Esta paradoja toca la construcción del yo, una mezcla entre cómo nos percibimos y cómo nos perciben. ¿Es posible conocerse a uno mismo si nunca puedes verte desde fuera? Tal vez lo que somos no se refleja ni en espejos ni en palabras, sino en los gestos cotidianos, en las huellas invisibles que dejamos en los otros. El silencio puede ser paz o castigo, puede calmar o desesperar. Esta paradoja muestra cómo una misma ausencia puede tener múltiples significados. El silencio entre dos personas puede ser conexión profunda o una grieta invisible. En filosofía, el silencio también es una forma de lenguaje, lo que no se dice, lo que no puede decirse, lo que está más allá de las palabras. ¿Es el silencio la ausencia de sentido o su máxima expresión? ¿Y qué hay del silencio interior, ese momento sin ruido mental donde no hay juicio, solo presencia? Tal vez el silencio no sea vacío, sino el eco de lo esencial. A veces cuanto más intentas dormir, menos puedes. Cuanto más buscas ser feliz, más se te escapa. Esta paradoja del esfuerzo revela que algunas metas no pueden alcanzarse directamente. La felicidad, la creatividad, el amor, suelen surgir cuando no los persigues de forma obsesiva. Como sombras, se escapan si las persigues y aparecen si te relajas. ¿Qué dice eso sobre nuestra voluntad? Tal vez no todo puede obtenerse por fuerza. Tal vez hay verdades, estados del alma, que solo emergen cuando dejas de buscar. La paradoja no es que el esfuerzo sea inútil, sino que a veces su ausencia es el verdadero camino. Imagina un mundo donde puedes hacer absolutamente todo, sin límites. Al principio parece una utopía. Pero pronto aparece el vértigo, sin límites, tampoco hay dirección. Si todo es posible, nada tiene sentido. Esta paradoja muestra que la libertad absoluta puede ser una forma de prisión. Necesitamos restricciones para definir caminos, para hacer elecciones significativas. En ausencia de reglas, no hay juego, en ausencia de estructura, no hay arte. ¿Es entonces la libertad real una danza con los límites? Tal vez, como ocurre en la música o en el amor, lo que da valor no es lo que puedes hacer, sino lo que eliges no hacer. Todos vivimos dentro de nuestra propia mente. Solo tenemos acceso a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras percepciones. Y sin embargo, toda nuestra vida gira alrededor de los otros,
buscamos su amor, tememos su juicio, dependemos de su cuidado. Esta es la paradoja del otro, es central en nuestra existencia, pero inaccesible a nuestra experiencia. Nunca podrás habitar la mente de otro. Puedes mirar sus gestos, oír sus palabras, intentar adivinar lo que sienten. Pero todo eso es interpretación, traducción, una conjetura construida desde ti mismo. Piensa en una persona que amas profundamente. Puedes hablar con ella, compartir silencios, mirarla durante horas. Pero nunca sabrás exactamente cómo te ve, qué siente realmente en lo más íntimo de su ser. Puedes pasar una vida entera junto a alguien, y aún así, conservar una distancia invisible. Es la distancia del yo y el tú. Y, paradójicamente, es precisamente esa distancia la que hace posible el deseo, la curiosidad, la empatía. La paradoja del otro también aparece en la ética. ¿Cómo puedo respetar y cuidar a alguien cuya experiencia nunca podré conocer del todo? ¿Cómo construir justicia, amor, comunidad, si no puedo salir de mi propio punto de vista? Emmanuel Levinas decía que el rostro del otro es lo que nos llama a la responsabilidad. No porque lo entendamos, sino precisamente porque es un misterio. El otro nos desestabiliza, nos exige, nos saca de nosotros mismos. Tal vez no estamos hechos para comprender completamente al otro, sino para acercarnos. Tal vez vivir no sea una tarea de fusión total, sino de proximidad cuidadosa. Como dos velas que arden cerca sin tocarse, alumbrando el mismo espacio desde dos fuegos distintos. El deseo es una fuerza que nos impulsa, que nos da dirección, sentido, incluso identidad. Deseamos amor, conocimiento, seguridad, aventura. Pero el deseo, al mismo tiempo, es una falta, deseamos lo que no tenemos. Y en cuanto lo conseguimos, muchas veces deja de tener valor. Esta es la paradoja del deseo, nos mueve hacia adelante, pero nunca nos deja llegar. Como una zanahoria colgando frente al caballo, el deseo crea un horizonte que se aleja con cada paso. ¿Estamos condenados a desear eternamente lo que no podemos poseer plenamente? ¿O es justamente esa tensión lo que nos mantiene vivos, inquietos, buscadores? Freud decía que el deseo nunca se satisface del todo, solo se desplaza. Hoy deseas una cosa, mañana, otra. Incluso el amor, cuando se instala, comienza a transformarse. No porque falle, sino porque su objeto se ha vuelto presente, y lo presente ya no es deseo, sino hábito. El filósofo francés Lacan afirmaba que el deseo es el deseo del otro. No deseamos cosas, deseamos lo que creemos que los demás desean. Esta visión complica aún más la paradoja, no solo deseamos lo que no tenemos, sino que deseamos lo que creemos que no somos. El deseo no apunta al objeto, sino a una versión ideal de nosotros mismos reflejada en ese objeto. Pero entonces, ¿cómo vivir con esta tensión constante? Tal vez la solución no esté en apagar el deseo, como proponen algunas tradiciones orientales, ni en entregarse sin freno, como promueven otras culturas. Quizás la clave esté en bailar con él, usar el deseo como brújula, no como destino. Dejar que nos indique lo que valoramos, lo que nos importa, sin exigirle que nos complete. El deseo, como el fuego, puede iluminar o consumir. Puede guiarnos por la noche o devorarnos por dentro. Tal vez lo más sabio no sea apagarlo, ni seguirlo ciegamente, sino aprender a caminar con su calor sin quemarse. Sentimos profundamente nuestro propio dolor. Nos atraviesa, nos define, nos transforma. Pero cuando vemos a otro sufrir, por más que queramos, nunca podemos sentir exactamente lo que siente. Podemos empatizar, imaginar, llorar con él, pero su dolor no es el nuestro. Esta es la paradoja del dolor ajeno, es omnipresente en la experiencia humana, pero siempre ajeno. Queremos consolar, aliviar, entender, pero nunca podemos entrar del todo en la herida del otro. El llanto de un amigo, la tristeza de un familiar, el sufrimiento de millones que nunca veremos, todo eso lo vemos desde fuera. Incluso cuando alguien describe su pena con palabras precisas, lo que sentimos es una sombra. Nuestra compasión es real, pero nunca total. La paradoja se extiende a la justicia, a la ética, a la política. Hablamos por otros, actuamos en su nombre, escribimos sobre su dolor. Pero el dolor no se transfiere. Se presencia, se escucha, se respeta. ¿Es posible realmente ayudar a alguien cuyo sufrimiento no podemos comprender del todo? ¿Es válida una acción si nace desde una empatía imperfecta?
Tal vez lo más humano no es sentir como el otro, sino reconocer que no podemos hacerlo del todo, y aún así estar allí. El dolor ajeno nos recuerda que somos distintos, que hay un límite entre tu piel y la mía, entre tu mundo interior y el mío. Pero también nos recuerda que hay puentes. Puentes hechos de escucha, de compañía silenciosa, de manos extendidas sin promesa de curación. A veces no necesitamos entender, solo estar. A veces el mayor consuelo no viene de una frase perfecta, sino de una presencia fiel. Esta paradoja también se vuelve personal cuando somos nosotros los que sufrimos. Decimos que nadie nos entiende. Y es cierto. Pero en esa frase hay una súplica: quédate, aunque no comprendas. Y en el mejor de los casos, alguien se queda. Alguien que no puede sentir nuestro dolor, pero que tampoco nos deja solos con él. La paradoja del dolor ajeno es, en el fondo, la paradoja del amor, saber que no podremos fusionarnos del todo, y aún así intentar acercarnos una y otra vez. En un mundo cada vez más lleno de ruido, de opinión, de juicio, tal vez la compasión imperfecta sea una de las pocas formas auténticas de conexión que nos quedan. No entenderás el dolor del otro, pero puedes decidir no abandonarlo. Y sin embargo, volvemos a intentarlo. Porque el deseo de comprender al otro, aunque imposible, también es un reflejo de nuestra propia humanidad. Los seres humanos parecemos necesitar un propósito, una razón para levantarnos cada mañana, un significado que haga que nuestras acciones no se sientan vacías. Pero cuando intentamos definir ese propósito, se nos escapa. Pregúntale a alguien cuál es el sentido de la vida y puede que te dé una respuesta. Pero si preguntas por qué ese sentido es válido, quizás vacile. Cada propósito parece necesitar otro propósito que lo sustente, y así sucesivamente. Trabajamos para ganar dinero, para vivir, para disfrutar. Pero disfrutar, ¿para qué? ¿Y vivir, solo por vivir? Esta es la paradoja. El propósito da estructura a la existencia, pero su fundamento es incierto. Las religiones han ofrecido respuestas. Las filosofías también. Pero incluso quienes creen tener claro su sentido, a veces se despiertan preguntándose por qué hacen lo que hacen. Y en lo cotidiano, esa búsqueda se manifiesta de formas sutiles. La crisis del lunes, el vacío después de alcanzar una meta, el silencio incómodo al final del día. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué esto y no otra cosa? Hay quienes dicen que no hay propósito, y que eso es liberador. Que el universo es indiferente, y que nosotros podemos elegir. Pero incluso esa libertad puede ser un peso. Porque si todo depende de ti, entonces la carga es tuya. Debes inventar el sentido, mantenerlo, protegerlo. Y si se desmorona, no hay a quien culpar. Quizá, como ocurre con el arte, el propósito no está en la respuesta final, sino en la búsqueda misma. Tal vez el sentido de la vida no sea algo que se encuentra, sino algo que se construye paso a paso, en cada gesto, en cada acto, en cada relación. El problema aparece cuando intentamos fijarlo, encerrarlo en una definición cerrada. Porque entonces el mundo cambia, nosotros cambiamos, y esa definición ya no sirve. Así, el propósito se convierte en un horizonte, algo que guía pero que nunca se alcanza del todo. Algo que da dirección, pero no destino. La paradoja del propósito nos dice que tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero mientras la buscamos, vivimos. Y tal vez eso sea suficiente. Y cuando aceptamos que no hay un gran sentido esperando ser revelado, puede que descubramos los pequeños propósitos que llenan nuestros días. Hacer reír a alguien, cuidar una planta, aprender algo nuevo, abrazar a quien amamos. Esos actos, por sí solos, tal vez no respondan a la gran pregunta. Pero juntos, forman una vida. Y quizás, solo quizás, vivir sea suficiente propósito. Y tal vez, como la luna que nunca llega a tocar la tierra, pero ilumina la noche, el propósito no está en alcanzarse, sino en acompañarnos mientras andamos. Vivimos en sociedad. Nos moldeamos unos a otros, aprendemos lo que se espera de nosotros y nos adaptamos para pertenecer. Pero cuanto más nos conformamos, más fácil es perder lo que nos hace únicos. Esta es la paradoja del conformismo. Para ser aceptados, debemos ceder partes de nuestra individualidad, pero si las cedemos todas, ya no queda nadie que sea realmente aceptado. Desde pequeños aprendemos a encajar, a callar ciertas opiniones, a vestirnos de cierta forma, a seguir normas tácitas que nos aseguran no ser rechazados.
Pero cada pequeño ajuste es también una renuncia. Y al final, si encajas perfectamente, ¿quién eres? ¿Dónde estás tú en medio de todas esas formas prestadas? ¿Cuál es la línea entre la adaptación sana y la pérdida del yo? Las sociedades necesitan cohesión, pero también necesitan rebeldía, diferencia, voces disonantes. Lo que hoy es normal alguna vez fue extraño. Lo que hoy es ley, alguna vez fue subversión. El conformismo protege, pero también encarcela. Y lo más inquietante es que rara vez es impuesto de forma explícita. Lo adoptamos por miedo, por comodidad, por deseo de ser queridos. Pero al hacerlo, a veces dejamos de preguntarnos quién seríamos si no tuviéramos que gustarle a nadie. ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras que rendirle cuentas al grupo, a la familia, al trabajo, a la cultura? Tal vez la libertad no esté en romper todas las normas, sino en elegir cuáles seguir y por qué. Tal vez el acto más valiente no sea gritar en contra de la multitud, sino susurrarse a uno mismo quien se quiere ser. La paradoja del conformismo también aparece en lo moral. ¿Haces lo correcto porque crees en ello o porque es lo que se espera de ti? Y si todos lo esperan, ¿es todavía tuyo ese acto? A veces el mayor riesgo no es equivocarse, sino disolverse, perderse en el eco de los demás. Ser tan funcional, tan aceptado, que uno desaparece detrás del personaje que ha construido. Y sin embargo, necesitamos pertenecer. Somos seres sociales. No podemos vivir completamente aislados. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo permanecer cerca sin desaparecer? Tal vez el reto no sea elegir entre pertenecer o ser uno mismo, sino aprender a pertenecer siendo uno mismo. A ofrecer nuestra diferencia como contribución, no como amenaza. La paradoja del conformismo no tiene una solución fácil. Pero si puedes mirar al espejo y reconocerte, aunque estés rodeado de otros, quizás ya estés caminando la cuerda floja entre adaptación y autenticidad. Y eso, en un mundo que premia lo igual, ya es un acto revolucionario. Porque en cada acto de autenticidad, por pequeño que sea, recordamos que ser uno mismo es también una forma de resistencia. Todo cambia. Es una de las pocas certezas que tenemos. El cuerpo envejece, las ideas evolucionan, las relaciones se transforman, el mundo gira. Y sin embargo, nos aferramos a la ilusión de permanencia. Queremos que las cosas duren, el amor, la salud, la estabilidad. Luchamos por conservar, por mantener intacto lo que nos da seguridad. Pero esa lucha es, en sí misma, una batalla contra lo inevitable. Aquí nace la paradoja. El deseo humano de estabilidad choca contra la naturaleza misma del universo. Nada permanece, y sin embargo vivimos como si pudiera. Cuando algo cambia, nos duele, porque nos obliga a reconocer que lo que creíamos sólido era solo momentáneo. El cambio arranca de raíz nuestras suposiciones, nuestros planes, incluso nuestras identidades. Y sin embargo, sin cambio no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay evolución. Lo que se queda inmóvil, se estanca, muere lentamente aunque siga existiendo. ¿Cómo reconciliar entonces esta paradoja? ¿Cómo amar algo sabiendo que va a cambiar? ¿Cómo invertir en un vínculo, en un proyecto, en un sueño, sabiendo que podría transformarse o desaparecer? Tal vez la respuesta no sea huir del cambio, ni tratar de detenerlo. Tal vez la respuesta esté en aprender a habitarlo. A movernos con él como el surfista que no controla la ola, pero la cabalga. Aceptar el cambio no significa resignación. Significa presencia. Significa estar atentos a lo que es, en lugar de a lo que fue o lo que deseamos que sea. Y aceptar que nosotros también cambiamos. Que no somos los mismos que ayer, ni seremos los mismos mañana. Y eso está bien. Porque la esencia no está en lo fijo, sino en la dirección. Tal vez no se trata de encontrar algo eterno, sino de construir algo genuino en el tiempo que dure. Tal vez la belleza esté en lo fugaz, en lo irrepetible. Como las estaciones, como un atardecer, como una canción que solo se toca una vez. Su valor está precisamente en que pasa. La paradoja del cambio nos enseña a vivir con los ojos abiertos. A soltar lo que ya no es, a agradecer lo que fue, y a recibir lo que llega sin miedo. Y si alguna vez te sientes perdido por los cambios en tu vida, recuerda, tú también eres parte del cambio. No lo enfrentas desde fuera. Lo llevas dentro. Y eso, aunque duela,
también es una forma de renovación. Porque en cada transformación hay una oportunidad de volver a empezar, y en cada final, la semilla de algo nuevo. Todo cambia. Es una de las pocas certezas que tenemos. El cuerpo envejece, las ideas evolucionan, las relaciones se transforman, el mundo gira. Y sin embargo, nos aferramos a la ilusión de permanencia. Queremos que las cosas duren, el amor, la salud, la estabilidad. Luchamos por conservar, por mantener intacto lo que nos da seguridad. Pero esa lucha es, en sí misma, una batalla contra lo inevitable. Aquí nace la paradoja. El deseo humano de estabilidad choca contra la naturaleza misma del universo. Nada permanece, y sin embargo vivimos como si pudiera. Cuando algo cambia, nos duele, porque nos obliga a reconocer que lo que creíamos sólido era solo momentáneo. El cambio arranca de raíz nuestras suposiciones, nuestros planes, incluso nuestras identidades. Y sin embargo, sin cambio no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay evolución. Lo que se queda inmóvil, se estanca, muere lentamente aunque siga existiendo. ¿Cómo reconciliar entonces esta paradoja? ¿Cómo amar algo sabiendo que va a cambiar? ¿Cómo invertir en un vínculo, en un proyecto, en un sueño, sabiendo que podría transformarse o desaparecer? Tal vez la respuesta no sea huir del cambio, ni tratar de detenerlo. Tal vez la respuesta esté en aprender a habitarlo. A movernos con él como el surfista que no controla la ola, pero la cabalga. Aceptar el cambio no significa resignación. Significa presencia. Significa estar atentos a lo que es, en lugar de a lo que fue o lo que deseamos que sea. Y aceptar que nosotros también cambiamos. Que no somos los mismos que ayer, ni seremos los mismos mañana. Y eso está bien. Porque la esencia no está en lo fijo, sino en la dirección. Tal vez no se trata de encontrar algo eterno, sino de construir algo genuino en el tiempo que dure. Tal vez la belleza esté en lo fugaz, en lo irrepetible. Como las estaciones, como un atardecer, como una canción que solo se toca una vez. Su valor está precisamente en que pasa. La paradoja del cambio nos enseña a vivir con los ojos abiertos. A soltar lo que ya no es, a agradecer lo que fue, y a recibir lo que llega sin miedo. Y si alguna vez te sientes perdido por los cambios en tu vida, recuerda, tú también eres parte del cambio. No lo enfrentas desde fuera. Lo llevas dentro. Y eso, aunque duela, también es una forma de renovación. Porque en cada transformación hay una oportunidad de volver a empezar, y en cada final, la semilla de algo nuevo. Aprender es ampliar los límites del mundo. Cada nuevo dato, cada idea descubierta, cada duda resuelta, parece acercarnos a la verdad. Pero cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. Es la paradoja del conocimiento, ilumina, pero también revela cuán grande es la oscuridad. El sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe cuántas preguntas siguen abiertas. Cuando somos niños, el mundo parece simple, blanco o negro, bueno o malo. Pero al crecer y aprender, descubrimos matices, contradicciones, excepciones. El conocimiento complica, pero también humaniza. Nos obliga a reconocer que nuestras certezas pueden haber sido ingenuas, que nuestras verdades pueden tener bordes difusos. Y, sin embargo, seguimos aprendiendo. Porque aunque saber más nos muestra que el todo es inabarcable, también nos da herramientas para orientarnos dentro de ese todo. Pero hay otra capa más profunda en esta paradoja. A veces el conocimiento no libera, sino que angustia. Descubrir ciertas verdades puede desmoronar la forma en que vemos el mundo. Saber cómo funciona el poder, cómo se manipula la información, cómo opera el sufrimiento, puede hacernos sentir impotentes. Hay quienes, ante eso, prefieren no saber. Se refugian en la ignorancia elegida, como si no ver fuera una forma de protegerse. Y quizá lo sea. Pero también es una forma de renunciar a la responsabilidad. Porque saber implica hacerse cargo. No siempre se puede cambiar lo que se conoce, pero no se puede fingir que no se ha visto. El conocimiento también puede alejarnos. Cuanto más especializado, más difícil de compartir. A veces quienes más han leído, más han pensado, más se han preguntado, encuentran difícil comunicarse con quienes viven desde otras certezas. ¿Se vuelve entonces el conocimiento una barrera? ¿Una torre desde la cual se observa el mundo, pero se deja de habitarlo?
Tal vez el verdadero reto no sea acumular saberes, sino traducirlos. Convertir el pensamiento en puente, no en muro. Y por eso el conocimiento exige humildad. No como una pose, sino como una verdad vital. La humildad de quien sabe que nunca sabrá todo. De quien comprende que aprender no es llegar a la meta, sino seguir caminando. La paradoja del conocimiento nos invita a una sabiduría que no busca dominar, sino comprender. Que no busca tener razón, sino estar en relación. Que no se impone, sino que pregunta. Y en esa pregunta constante, en esa conciencia de lo que falta, tal vez esté la forma más profunda de saber. Porque quien de verdad sabe, sabe también que aún tiene mucho que aprender. La mayoría de las personas busca la felicidad como un fin último. Se trabaja, se ahorra, se planifica, se lucha, todo con la esperanza de llegar a un estado estable donde, por fin, uno sea feliz. Pero la felicidad, cuanto más la persigues directamente, más se aleja. Es como tratar de atrapar un reflejo en el agua, cuanto más te abalanzas sobre él, más se rompe la superficie. Esta es la paradoja de la felicidad, no puede alcanzarse de forma directa. Solo aparece como consecuencia, como efecto secundario de otras búsquedas, la conexión, la curiosidad, el amor, la entrega. Cuando uno vive solo para ser feliz, termina aislado, frustrado, vacío. Pero cuando se enfoca en otras cosas significativas, la felicidad llega de forma inesperada. La paradoja no termina ahí. Porque incluso cuando la alcanzamos, ese momento de plenitud, de gratitud, de alegría pura, sabemos que no va a durar. La mente humana se adapta. Lo que hoy nos emociona, mañana se vuelve normal. Y entonces buscamos algo nuevo. Es lo que se conoce como adaptación hedónica, la tendencia a volver a un punto de base emocional, sin importar lo que obtengamos. Y sin embargo, seguimos intentando. Seguimos soñando con esa versión de nosotros mismos, cuando todo esté bien. Como si la felicidad fuera una meta, no un momento. Pero tal vez no se trata de encontrar un lugar donde quedarse para siempre. Tal vez se trata de aprender a moverse entre estados, de disfrutar lo bueno mientras está, sin exigirle permanencia. Porque cuando tratamos de aferrar la felicidad, la transformamos en otra cosa, en presión, en ansiedad, en expectativa. La verdadera felicidad, quizá, no grita. No llega con fuegos artificiales. Tal vez se esconde en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que pasa desapercibido si no estamos atentos. Pero para eso, hay que cambiar la pregunta. No, ¿cómo puedo ser feliz? Sino, ¿cómo puedo vivir con sentido? Y vivir con sentido implica aceptar también el dolor, el fracaso, la tristeza. Porque una vida que excluye la tristeza, también excluye la profundidad. La paradoja de la felicidad, entonces, es que cuanto más dejamos de perseguirla, más se aparece. Como una mariposa que no se posa en la mano que la aprieta, sino en la que descansa abierta. Tal vez la felicidad no sea una meta al final del camino, sino la forma en que decidimos caminarlo. El ser humano anhela controlar su vida. Queremos tomar decisiones, establecer planes, ordenar el caos, protegernos de lo imprevisible. Creamos rutinas, seguros, contratos, calendarios. Nos contamos que tenemos el timón. Pero en el fondo, sabemos que no es del todo cierto. La enfermedad, el azar, la pérdida, el tiempo, rompen nuestros esquemas. Y aquí nace la paradoja del control. Cuanto más intentamos dominar cada aspecto de nuestra existencia, más nos angustia lo que no podemos prever. El deseo de control, en lugar de darnos paz, puede producir ansiedad. La obsesión por tener todo bajo control nos hace hipervigilantes, rígidos, incapaces de fluir. Y sin embargo, vivir completamente sin control tampoco es posible. Necesitamos estructura. La libertad absoluta se parece demasiado al caos. ¿Cómo convivir, entonces, con la incertidumbre? ¿Cómo hacer las paces con el hecho de que no todo depende de nosotros? Quizás la clave esté en cambiar nuestra relación con el control. No como imposición sobre el mundo, sino como una guía interna. No como un escudo contra lo inesperado, sino como un modo de orientarnos en lo que sí depende de nosotros. Hay un tipo de control que nace del miedo, y otro que nace de la conciencia. El primero intenta evitar que la vida nos toque. El segundo acepta la vida y decide cómo responder. Porque aunque no podamos controlar lo que pasa, sí podemos elegir nuestra actitud, nuestras palabras,
nuestros gestos. La paradoja del control nos invita a soltar sin rendirse, a planificar sin aferrarse, a actuar sin pretender garantizar el resultado. Y eso requiere madurez. Requiere entender que no somos dioses, pero tampoco hojas al viento. Requiere saber cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo empujar y cuándo esperar. Tal vez el verdadero poder no esté en controlar la realidad, sino en dominar la forma en que nos relacionamos con ella. Y tal vez, al soltar la necesidad de control total, descubramos un tipo de libertad más profunda, la que nace de la confianza. No de la certeza de que todo saldrá bien, sino de la confianza de que podremos atravesarlo, sea lo que sea. Porque a veces, soltar el control no es fracasar. Es confiar. Es crecer. Es permitir que la vida nos sorprenda. Nacemos solos, y en cierto modo, morimos solos. Nuestra conciencia, nuestra experiencia interior, es un territorio al que solo nosotros tenemos acceso. Y sin embargo, pasamos gran parte de la vida buscando compañía, amor, pertenencia. Anhelamos ser vistos, comprendidos, acompañados. Aquí nace la paradoja. La soledad es una condición fundamental de la existencia humana, pero nos pasamos la vida intentando huir de ella. A veces, estamos rodeados de personas y nos sentimos profundamente solos. Otras veces, estamos físicamente solos y sentimos una conexión profunda con el mundo. La soledad no es simplemente estar sin compañía, es la sensación de no ser comprendido, de no tener un espejo donde reflejarse. Pero esa soledad también puede ser fértil. En ella se gesta la creatividad, el pensamiento profundo, la conexión con uno mismo. Muchas veces tememos tanto estar solos que llenamos nuestros días de ruido, de pantallas, de conversaciones vacías. Buscamos distraernos porque tememos lo que podemos encontrar si nos quedamos en silencio con nosotros mismos. Pero es en ese silencio donde aparecen las preguntas importantes. ¿Quién soy sin nosotros? ¿Qué deseo realmente? ¿Qué me duele? ¿Qué me nutre? ¿Qué me transforma? La paradoja es que solo cuando aprendemos a estar solos, realmente estamos listos para estar con otros. Porque entonces no buscamos que el otro nos complete, sino que nos acompañe. No lo usamos como un escudo contra nuestra soledad, sino como un puente desde nuestra autenticidad. La soledad puede ser una maestra dura, pero también generosa. Nos obliga a mirarnos sin filtros. Nos devuelve a nosotros mismos. Y, curiosamente, cuando dejamos de temerla, deja de doler. O al menos, duele de forma distinta, como duelen las verdades necesarias. Aprender a estar solo no es cerrarse al mundo, es aprender a habitarse. Es entender que hay una parte de nosotros que siempre estará sola, y que eso no es un error, sino una oportunidad. Porque en esa habitación interior que nadie más puede visitar, también vive nuestra voz más honesta. Cuando alguien nos dice que se siente solo, no siempre entendemos la magnitud de lo que eso implica. La soledad no es una ausencia de gente, es una desconexión con el mundo. A veces tiene más que ver con sentirse invisible que con estar aislado. Y aún así, todos la hemos sentido. En una fiesta, en una relación, incluso rodeados de quienes nos aman. La soledad es un visitante silencioso que toca la puerta en los momentos más inesperados. Pero también es un espacio sagrado. El lugar donde, sin distracciones, sin máscaras, nos enfrentamos a lo que realmente somos. Es allí donde las preguntas profundas emergen, donde nuestros verdaderos deseos salen a la superficie, donde descubrimos que partes de nosotros han estado esperando ser vistas. La paradoja está en que evitamos ese lugar, pero en realidad, lo necesitamos. Así como la noche permite que las estrellas se vean, la soledad nos permite ver lo que brilla dentro de nosotros. Y cuanto más cómodos nos volvemos en ese espacio interior, más capaces somos de ofrecer una presencia auténtica a los demás. Porque solo quien ha aprendido a estar solo puede realmente acompañar sin absorber ni depender. El tiempo es lo más constante, y a la vez, lo más escurridizo que existe. No se puede ver, tocar ni detener. Vivimos dentro de él, lo medimos, lo organizamos, lo sentimos. Pero cuanto más tratamos de comprenderlo, más extraño se vuelve. Aquí nace la paradoja. El tiempo estructura nuestra vida, pero nunca lo poseemos. Nos pertenece, y sin embargo, siempre lo estamos perdiendo. Todos tenemos las mismas 24 horas en un día, pero no todos las vivimos igual. Un minuto puede parecer eterno en medio del dolor,
o desvanecerse en un suspiro de felicidad. El tiempo no es una experiencia lineal, es emocional, relativo, interior. El tiempo que esperamos no se siente igual que el tiempo que elegimos. El que nos imponen pesa, el que regalamos fluye. Y, sin embargo, el reloj avanza de forma indiferente. El tic-tac de sus agujas no cambia con nuestras emociones. Pero para nosotros, hay horas que dejan marcas profundas y días enteros que no dejan huella. Vivimos obsesionados con el tiempo. Lo usamos como recurso, como excusa, como medida de valor. Decimos que alguien perdió el tiempo, que otro lo invirtió bien, que no tenemos suficiente o que lo estamos matando. Pero en realidad, nadie puede poseer el tiempo. Solo podemos estar presentes en él. Y aún eso es difícil. Porque vivimos entre el pasado y el futuro. El primero nos pesa con nostalgias o culpas. El segundo nos tienta con promesas o nos aterra con incertidumbre. ¿Y el presente? A menudo, lo ignoramos. Lo vivimos como un trámite. Pensamos que es un medio para llegar a algo más, cuando en realidad es todo lo que hay. La paradoja del tiempo es también la paradoja de la conciencia. Solo los seres conscientes perciben el paso del tiempo. Y esa percepción nos condena y nos redime. Nos condena porque nos recuerda que todo pasa, que todo se acaba. Pero nos redime porque nos permite valorar lo efímero. Hay culturas que entienden el tiempo como un ciclo, otras como una flecha. Nosotros lo solemos ver como una línea recta que avanza sin detenerse. Pero nuestros recuerdos no son lineales. Nuestra vida interior está tejida de repeticiones, de regresos, de ecos. Recordamos algo de la infancia y lo sentimos como si hubiera ocurrido ayer. O revivimos un dolor tantas veces que parece no haber terminado nunca. El tiempo del alma no siempre coincide con el tiempo del mundo. Por eso envejecemos por fuera sin que nuestro interior se sienta viejo. Por eso hay encuentros breves que duran para siempre, y rutinas eternas que olvidamos al instante. El tiempo no se trata solo de duración. Se trata de densidad. Hay segundos densos como galaxias, y años que pasan sin dejar rastro. ¿Qué hacemos entonces con esta paradoja? ¿Cómo habitamos un tiempo que sentimos pero no dominamos? Tal vez la respuesta no esté en hacer más, sino en estar más. Estar en una conversación sin mirar el reloj. Estar en el silencio sin llenarlo. Estar con alguien sin medir cuánto durará. La paradoja del tiempo también es la paradoja del amor. Porque amar es compartir el tiempo sin prometer eternidad. Es entregarse sabiendo que todo cambia, pero hacerlo igual. El tiempo nos angustia cuando sentimos que no lo aprovechamos. ¿Pero qué significa aprovecharlo? ¿Ser productivos? ¿Acumular experiencias? ¿Contarlo en logros? ¿O quizás significa permitirnos estar vivos en él, con lo bueno y lo difícil? Hay días que no logran nada visible, y sin embargo, nos transforman. Hay pérdidas que nos detienen en el tiempo. Hay nacimientos que nos reinician. Cada uno de nosotros es un reloj distinto. Y nadie tiene la hora exacta. Por eso, vivir no es correr contra el tiempo. Es aprender a respirar dentro de él. Desde que tenemos conciencia, buscamos sentido. Nos preguntamos por qué estamos aquí, qué significa todo esto, cuál es nuestro propósito. Creamos religiones, filosofías, ideologías, sistemas de valores. Construimos narrativas que nos ayuden a ordenar el caos, a conectar los puntos, a darle forma al vacío. Y sin embargo, la vida parece no dar respuestas definitivas. El universo guarda silencio. La existencia no se explica a sí misma. Aquí nace la paradoja. El ser humano necesita sentido, pero el mundo no garantiza que lo tenga. Somos criaturas que preguntan por un porqué en un universo que simplemente es. Y eso nos sitúa en un conflicto constante entre la necesidad de sentido y la aparente indiferencia de la realidad. Esta tensión ha alimentado grandes obras, descubrimientos, revoluciones, pero también ha llenado de angustia a millones de personas. Nos sentimos perdidos si no encontramos un propósito, y al mismo tiempo, sentimos el peso de sostener uno fabricado. Porque incluso cuando adoptamos una respuesta, si es impuesta o heredada, no siempre alivia el vacío. El sentido no se puede entregar como una receta. Tiene que ser vivido, descubierto, reinventado. Y en ese proceso, volvemos a caer en la paradoja. Cuanto más buscamos un sentido absoluto, más distante se vuelve.
Pero cuando dejamos de exigir una gran respuesta, empiezan a aparecer pequeños significados en los gestos cotidianos, en los vínculos, en el arte, en el cuidado. Tal vez el sentido no es algo que se encuentra fuera, sino algo que se construye dentro. Y no una vez, sino muchas veces. En cada etapa de la vida, lo que antes tenía sentido puede dejar de tenerlo, y lo que ignorábamos puede volverse vital. Es como armar un rompecabezas sin tener la imagen final. Colocamos piezas, las movemos, las quitamos. Algunas encajan, otras no. Y a veces, nos damos cuenta de que estábamos armando la figura equivocada. Aceptar esta paradoja no es rendirse al nihilismo. Es abrirse a una forma distinta de sentido, menos rígida, más viva. Un sentido que no se basa en respuestas universales, sino en presencias concretas. Estar con alguien en silencio puede tener más sentido que leer 1000 tratados. Cuidar una planta, cocinar para otros, escribir un poema, mirar el mar. Son actos que no necesitan justificarse en grandes ideas. Porque su valor está en su vivencia, no en su utilidad. Y sin embargo, no se trata de abandonar la pregunta. La búsqueda de sentido es también lo que nos hace humanos. Es lo que nos impulsa a preguntarnos cómo vivir mejor, cómo convivir, cómo dejar una huella. La paradoja del sentido no desaparece, pero puede transformarse. Puede pasar de ser un abismo angustiante a un horizonte fértil. No es necesario que todo tenga sentido para que algo tenga sentido. Una conversación que consuela, una decisión que libera, una mirada que comprende, pueden sostenernos mucho más que cualquier sistema filosófico. Quizás, al final, el sentido más profundo no se dice, se vive. Y tal vez, solo tal vez, vivir con intención, con apertura, con ternura, ya sea una respuesta suficiente.